Profesor, buenas tardes. Hoy día voy a hablar sobre técnicas de instalación de la fibra óptica. Mi nombre es Fidel Humberto de Paz Luna, del 9º ciclo del curso de Comunicaciones Ópticas, dictado por el profesor Delgado Nemuche. Muy bien, sin más preámbulos, continuemos con la exposición. Como índice tenemos en modo general la fibra óptica, los sistemas de comunicaciones ópticas alternativas a los mapas conceptuales y sus características, incremento de aprendizaje en fibras ópticas con y sin mapas conceptuales. Y finalmente hablaremos de las técnicas de instalación de la fibra óptica, de diferentes tipos: subterráneo, aéreo, marítimo. Hablemos más o menos de cómo inició la fibra óptica, ¿no? Tenemos aquí al señor Charles K. Q., ¿no? Británico-estadounidense, Premio Nobel de Física del 2009, Premio Nobel por sus innovadores avances sobre la transmisión de la luz en la fibra óptica en los años 60. Más o menos tenemos aquí la estructura de una fibra óptica cubierta en general por dióxido de silicio. En el núcleo encontramos el cristal, que es el dióxido de silicio, y el dióxido de germanio. Índice de refracción del núcleo mayor que el de la cubierta. Tenemos aquí, ¿no?, una imagen que nos estructuriza más o menos la imagen interna de la fibra óptica. El mecanismo de propagación. La ley de Snell, una ley física de ley de senos, ¿no?, como ahí lo muestra. En el mecanismo de propagación de la fibra óptica tenemos diferentes ángulos dependiendo de la señal, ¿no? Acá nos dice que si el ángulo crítico de incidencia, si el phi sub i es mayor que phi sub c en la figura, nos quiere decir que no hay señal transmitida, toda la señal se refleja hacia el medio original. Guiado de rayos o modos, ¿no? A cada rayo guiado con un ángulo de inclinación diferente se le denomina modo, ¿no? Aquí tenemos, asemeja a la fibra óptica interna, y en el núcleo podemos encontrar las señales, ¿no?, los diferentes ángulos de inclinación en que viaja la señal dentro de la fibra óptica. Tipos de fibra. Como primero tenemos el multimodo, ¿no?, salto de índice, el multimodo índice gradual y el monomodo. Las diferencias, ¿no?, en el núcleo, tienen un núcleo, se podría decir, cuadrado, ¿no? En el multimodo índice gradual, un núcleo semicircular, y en el monomodo un rectangular. Las diferentes imágenes de los diferentes tipos de fibra. Siguiente. Significa la dispersión interna de la fibra óptica. Frecuencia de trabajo. Ninguna está dentro del espectro visible. Picos de resonancia del agua, ¿no? Tenemos un mapa con diferentes señales, ¿no? En el eje Y tenemos el coeficiente de atenuación en decibelios, y en el eje Y tenemos la longitud de onda en nanómetros. La primera señal verde nos quiere decir que es la fibra multimodo, ¿no? Vemos que cambia en la primera ventana, en la segunda ventana y en la tercera ventana, su longitud de onda va aumentando, mientras que en la señal de fibra modo, la de color amarillo, también se asemeja, ¿no?, la señal de la fibra óptica, mientras que en la dispersión del rayo de 1 sobre la longitud de onda a la cuarta, la línea roja, mientras que ella ya es diagonal, ¿no?, directamente diagonal. Siguiente. Cables. La fibra óptica se suele instalar en cables que contienen varias fibras. Esto quiere decir que en un solo cable de fibra óptica pueden incluir muchos hilos de fibra óptica, hasta 3000 fibras en un solo cable.
Ventajas como medios de transmisión, ¿no? Las ventajas de utilizar fibra óptica: bajas pérdidas de 0.17 decibelios por kilómetro. Es una gran ventaja que posee el tendido de cable de fibra óptica, y constante casi con la frecuencia, ¿no? Tamaño y peso reducido, claro está. El peso es más reducido que utilizar cable de cobre, ¿no? Con medio de transmisión. Tenemos también el transparentes al formato de señal o servicio también, ¿no? Gran anchura de banda, tenemos una anchura de banda desde hasta 32 terahertz por kilómetro. Tenemos también inmune a interferencias, ¿no? Electromagnéticas y a pulsos electromagnéticos. Es un aislante eléctrico también, seguras, no se pueden pinchar fácilmente. Material base muy abundante. Problemas de las fibras ópticas: atenuación y dispersión. Tenemos que, si queremos tender a hacer un proyecto de tendido de fibra óptica, tenemos que ver cuál va a ser nuestra atenuación y dispersión y el modo de eso utilizar. La unión de dos fibras es muy difícil, ¿no? Se utilizan equipos muy sofisticados, caros. Los transmisores y receptores son muy caros. Es inevitable casi siempre la conversión electro-óptica y óptica-eléctrica. No se puede almacenar la señal de la fibra óptica como si se hace en el dominio eléctrico, ¿no? Como se hace en memorias. En este caso, en la luz, en la fibra óptica no se puede almacenar en memoria. Esto es imprescindible si se quieren crear redes todo ópticas. Transmisión y recepción. Transmisión. En la transmisión tenemos como dispositivo principal el diodo láser, ¿no? En segunda y tercera ventana el IGAS. Modula la señal eléctrica. En la recepción se realiza la conversión del dominio óptico al electrónico, ¿no? Ejemplo, el diodo PIN. Acá tenemos una imagen que más o menos nos indica, ¿no? La estructura de cómo es que detecta y transmite la luz mediante fibra óptica, ¿no? Tenemos como fuente óptica, ¿no? Eléctrico óptica, el diodo láser, modulación de intensidad. La señal pasa por un medio óptico, ¿no? Que vendría a ser la fibra óptica, y finalmente la recepción óptica, ¿no? De óptico a eléctrico. Tenemos el diodo PIN, detección directa. Sistemas de comunicación ópticas. El más utilizado es el de multiplexación por división en longitud de onda, ¿no? Por siglas en inglés, WDM. Tenemos aquí la gráfica del sistema en sí, ¿no? Como inicialmente tenemos que transmitir 32 canales, ¿no? Seguidamente viene un MUX, seguidamente se amplifica la señal, se filtra, y finalmente tenemos el demux, ¿no? Y finalmente en la recepción tenemos los 32 canales que se querían transmitir desde el inicio. Canales por longitud de onda. Esta es una imagen referencia, ¿no? Que digamos toda la pista vendría a ser la fibra óptica, y en la fibra óptica pues viajan señales de diferentes longitudes de onda, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es una imagen referente a la fibra óptica. Otros dispositivos. Para cualquier cambio en la parte óptica, filtrado de la longitud de onda, la extracción de la longitud de onda, la amplificación, etc., se ha de hacer con dispositivos en el dominio óptico. Estos dispositivos comúnmente son caros en el aspecto de instalaciones, ¿no? Se utilizan filtros, se utilizan acopladores, se utilizan circuladores, aisladores, ¿no? Atenuadores, polarizadores también. En esta imagen tenemos un filtro, ¿no? Que se utiliza comúnmente en las instalaciones de fibra óptica. Red de difracción de Bragg. Redes de difracción, ¿no? Internamente esta es una fibra óptica, el núcleo y la cubierta, ¿no? La longitud de onda, ¿no? El índice de refracción, ¿no?
en modo de onda cuadrada, ¿no? La condición de Bragg, longitud de onda es igual a longitud de onda de B, igual a 2 veces n, la longitud de onda sub 0. Velocidades actuales. En sistemas modernos actualmente llegan a 14 terabits por segundo sobre 160 kilómetros de fibra. Hubo un récord en el año 2010, el 25 de marzo, que se transmitió de hasta 69.1 terabits por segundo sobre 240 kilómetros de fibra. La colección impresa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene hasta 80 terabits. Se descargaría en 1.15 segundos. En un segundo nosotros podríamos descargar 345 Blu-rays. Muy bien, ahora sí al objetivo en sí, ¿no? Lo que es tendido de redes de fibra óptica, las técnicas de instalación de fibra óptica y sus tipos, criterios para el tendido de redes de fibra óptica y verificación de su funcionamiento. ¿Sí? Uso de redes de fibra óptica, conexionado entre edificios cercanos. Si queremos hacer un proyecto de tendido de fibra óptica de edificios cercanos, tendríamos que utilizar distancias cortas, tolerar la atenuación. Ojo, tenemos que tener en cuenta la tolerancia a atenuación. Vamos a tener pocos empalmes y vamos a utilizar la fibra multimodo en este caso. Enlaces urbanos. Tenemos mayores distancias, requiere menor atenuación, se colocan muchos hilos. En este caso tenemos que utilizar la fibra monomodo o multimodo de mayor calidad. En los enlaces a larga distancia se tienen que tomar varios puntos. Estos son: se requiere muy baja atenuación, es decir, se van a utilizar mayor cantidad de aparatos electrónicos para bajar este coeficiente de atenuación, ¿no? Se pueden emplear la multiplicación de división por longitud de onda para aprovechar al máximo la capacidad de la fibra. Se coloca una gran cantidad de hilos. Estos costos vendrían a ser muy elevados en el caso de enlaces a larga distancia. Tendido de redes de fibra óptica. Tipos de tendido. Tenemos 3 tipos en general: los tipos de tendido submarino, tendido aéreo, tendido terrestre. En el tendido submarino vendría a ser para la interconexión, ¿no?, de los centros importantes del mundo. En este caso tenemos menor latencia y mayor ancho de banda que el enlace satelital, ¿no? A comparación de la fibra óptica con el enlace satelital, en la fibra óptica optamos con mayor ancho de banda. Acá tenemos un mapa mundial de tendido submarino, ¿no? Estos tendidos son por la empresa Alcatel, ¿no? Sabemos que Alcatel es una empresa gigante, ¿no?, a nivel mundial. En esta imagen podemos observar el tendido submarino, ¿no?, de fibra óptica. Las líneas azules, las verdes, las rojas y las amarillas. Tendido submarino, el procedimiento, ¿no? Conexiones a sistemas de transmisión y recepción, utilización de amplificadores empalmados al cable cada 30-50 kilómetros. También tenemos que hacer un estudio de la ruta del cableado submarino, especificaciones de requisitos tecnológicos. Tenemos que tener en cuenta tipos de cable que vamos a utilizar, tipo de cable submarino, los empalmes, el equipamiento en general, ¿no? Y posteriormente, finalmente, la instalación que se debe hacer. En esta imagen vamos a explicar más o menos lo que es el tendido submarino de fibra óptica, ¿no? Tenemos la estación fija, la estación principal, donde va el sistema de recepción, ¿no?, por fibra óptica, y ahí mismo está el sistema de transmisión, ¿no? Estos nodos
rectangulares que están a cierta distancia de la fibra óptica, en promedio de 30 a 50 kilómetros, son los repetidores de amplificación óptica, ¿no? Para que la señal se amplifique y se repita. Todo esto va debajo del mar, ¿no? A medida del base de la tierra submarina. Acá tenemos una imagen, ¿no?, de cómo es la comunicación entre Japón y Estados Unidos, ¿no? Tendido submarino, ¿no? Cable de fibra, ¿no? ¿Qué tipo de cable utilizan en el tendido submarino? Una descripción de este tipo de cable vendría a ser fibra óptica hasta 144 hilos, tubo central de cobre, tubo holgado, ¿no? En la parte interna de este cable vemos el tubo central de cobre, ¿no?, que protege a la fibra óptica central. Soporte a través de alambres. Aislamiento con PAED, ¿no?, que es polietileno de alta densidad. Y finalmente, claro está, con su propia armadura, ¿no? Fabricantes de este tipo de cable para el tendido submarino son de las empresas Ericsson, Alcatel, NSW. Algunos ejemplos de tendido submarino. Century Shell tiene un anillo de cable de fibra óptica a las islas de San Juan, desde Washington Park, Anacortes, a las oficinas de Century Shell en la isla López, ¿no? Es un ejemplo de tendido submarino, ¿no? Costo estimado $2.3 millones. Comienzo del tendido. Este proyecto de tendido se comenzó en el año 2004, ¿no?, el 10 de abril. Objetivos: mejorar y completar los servicios de telefonía e internet a las Islas San Juan. Longitud 2.3 millas, 5.6 millas de cable por tierra y 6.6 millas submarinas. Ejemplos continentales. El proyecto anterior se dividió en 5 segmentos, ¿no? Está el primer segmento de Anacortes, segundo segmento de Rosario Trai, que es un proyecto que es el tendido de cable marítimo, el Dakota Island, el tendido de cable terrestre, el López South, tendido de cable submarino, y el López Island, el tendido de cable terrestre, ¿no? Todos estos segmentos de diferentes tamaños de longitud de fibra óptica. Tendido submarino, seguimos con los ejemplos. Proyecto Arcos, el cliente Network, ¿no?, largo total 8.600 kilómetros, largo NSW, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, 6.800 kilómetros, máximos segmentos sin repetidores. Tenemos desde hasta 376 kilómetros, máximos segmentos con repetidores 1006 kilómetros. Número de links 24, número de países que une este proyecto gigantesco, 15 países. Capacidad de transmisión por parte de fibra óptica, en un inicio tenemos de 8 hasta 0.25 gigabits y finalmente de 16 hasta 10 gigabits por segundo. Tendido aéreo, muy común sobre redes de alta tensión. En las estaciones de redes de alta tensión, en los postes gigantescos, ¿no? Paralelamente ahí se tienden lo que es la fibra óptica, ¿no?, en modo aéreo. Las empresas de transporte de energía ofrecen transporte de datos, ¿no?, ya no solo de energía sino también de datos, incrementando sus ingresos, claro está. Tipos de cable que se utilizan en el tendido aéreo: tenemos el ADSS, el All Dielectric Self Supporting, ¿no?, el tipo de cable adosado, ¿no?, que vendría el tipo de cable AOPGW, el Optical Ground Wire, ¿no? Fabricantes de este tipo de cable para el tendido aéreo: tenemos el fabricante de Draka Comtech
el Telnet, Redes Inteligentes S.A., el Optral también. Acá tenemos una imagen en sí del cable para el tendido aéreo. Métodos de tendido, el tendido aéreo, métodos. Tenemos el riel en movimiento, ¿no? Básicamente es un carro que en la parte trasera está el riel. Mientras el carro avanza, el riel de fibra óptica se va instalando poco a poco por personas, ¿no?, capacitadas para la instalación de esta fibra óptica. El riel estacionario es muy diferente, ¿no? En el anterior tenemos un carro que a medida que avanza se va tendiendo el cable. En el riel estacionario tenemos el riel fijo y poco a poco se va tendiendo el cable, ¿no?, aéreo entre los postes por otra grúa, ¿no? Enlazos urbanos y rurales en el tendido terrestre. Métodos de tendido de tubos. Tenemos dos tipos, ¿no? En el método de tendido de tubos. El cavado, ¿no?, que son zanjas a cielo abierto. Es sencillo, menor costo, molestias y perturbaciones. Esto sí nos dan este tipo de cosas, ¿no? Tenemos el otro método, ¿no?, el otro tipo, el trenches. Tunelería guiada, mayor complejidad, mayor costo, pero menores molestias. El tendido terrestre, ¿no? Métodos de tendido de fibra, ¿no? Tenemos la técnica tradicional de tirado. En este caso tiene mucha alta fricción, mayor tensión sobre el cable, ¿no? También tenemos la técnica de jetting, menor fricción por corrientes de presión de aire. El equipo que se va a utilizar es el cable head, ¿no? Mientras que se va instalando el cable, este módulo, este aparato va jalando el cable, ¿no?, y va así mismo sujetando. Mientras que el riel va girando, este aparato va jalando el cable a larga distancia, ¿no?, para que vaya debajo de la tierra terrestre. Algunos ejemplos de tendido subterráneo. El Cubatal S.A., la división de instalación de cable de fibra óptica, ¿no? Aquí vemos el equipamiento de soporte. Las personas tienen que poseer equipos como cable G, tienen que tener un compresor, el FTM-100, que es un aparato también, el OTDR, el medidor de poder, y también tenemos el FTM3000, aparatos para medir ciertas señales que emite la fibra óptica, que más adelante vamos a explicar. Empalmadores de fibra óptica también. Acá vemos en la imagen, ¿no?, los operarios, cómo es que manipulan los rieles gigantescos de fibra óptica. Capacidad de instalación. En tendido subterráneo tenemos las posibilidades de realizar tendido desde 6 kilómetros, ¿no?, de cable subconducto al día. Capacidad de instalación, posibilidades de realizar tendido de 6 kilómetros de cable subconducto al día. Posibilidad de realizar hasta 4 empalmes de fibra óptica al día. Verificación del tendido de cable de fibra óptica. Inspección visual. Tenemos el test de continuidad, tenemos la búsqueda de fallas, la inspección de conectores. Para esta inspección se optan por aparatos electrónicos sofisticados. Tenemos las mediciones de potencia, mediciones de pérdidas, mediciones utilizando el OTDR, ¿no? Acá en la imagen, ¿no?, los aparatos que se van a utilizar, el OTDR, la continuidad, la búsqueda de fallas, la inspección de conectores. Medición con OTDR, reflectometría óptica. Se envía un pulso lumínico y se miden los rebotes. Es un aparato en el cual envía el pulso lumínico y se miden los rebotes, ¿no?, a medida que se envían. Útil para ubicar fallas en la instalación, medir pérdida de conectores y empalmes, caracterizar la atenuación de la fibra. Bien. Acá tenemos una imagen de un OTDR, ¿no?,
el M6000 Mini, un costo promedio de $7.995, y el de señal mono, ¿no? Y el del señal multimodo desde un promedio de costo de $8.995. También tenemos el E6000C Mini OTDR de la empresa Agilent, costo promedio de $4.095. Muy bien, esto fue todo. Finalmente tenemos en imagen un robot usado para arreglar fibras submarinas, ¿no? Este gigantesco robot, ¿no? De la empresa Alcatel, una empresa gigantesca a nivel mundial, ¿no? Esto sería todo por la exposición. Muchas gracias.